Como les digo, tiendo a preguntar demasiado si van entendiendo cómo van, así que cualquier feedback se agradece. Lo de la cámara, Lucas, gracias. No sé si alguien más la va a aprender o no va a aprender, da lo mismo si no, no se preocupen. Pero gracias por eso. Y eso. Cualquier cosa, por favor, me van preguntando, ¿no? Yo feliz de responderles, paso estoy. Ya, vamos a hacer un breve repaso. En general, me tiré con números dimensionales porque en la ayudantía pasada ya vieron análisis dimensional. Entonces, todos estos números salen de análisis dimensionales, pero cuando ustedes lleguen y se enfrenten a una prueba, a mí me interesa que no hagan análisis dimensional para calcular el coeficiente de arrastre, porque al final siempre es igual, siempre es la misma fórmula, entonces traten de ahorrarse tiempo. Ahí se los voy a explicar un poco mejor en el problema 2, pero estos números, estas son fórmulas, son cosas que se cumplen siempre, entonces me interesa que de repente se ahorren un poco de tiempo como haciendo análisis dimensionales y ya tengan claro esto. Por ejemplo, Reynolds, está más que claro que son las fuerzas inerciales partido de las fuerzas viscosas. Se pueden ver de dos formas. Si ustedes se fijan aquí, hay un ρ por mu, esto que está acá, ρ por mu. Y bueno, mu partido en ρ es lo mismo que decir el coeficiente nu, que es la viscosidad cinemática, la típico Reynolds. Aquí el coeficiente de arrastre que tiene un error, me equivoqué yo, lo tengo que corregir. Es un diámetro al cuadrado, es un área. ¿Ya? Disculpen por eso. Si no se entiende mi letra, cualquier cosa, por favor, me dicen. ¿Ya? Coeficiente de arrastre, fórmula típica, la vamos a ocupar harto en el problema 2. Número de Fruit y número de match. En general hay más números dimensionales, pero los que a mí me interesan o los que yo creo que les podrían llegar a preguntar son Fruit y match. Dime, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo. ¿Puedes agrandar un poco? Que siento que sea muy chico. Soy muy chico. Ya, voy a tratar. Gracias. Nada. Duplicar pantalla entera. ¿Qué están viendo ahí? O estoy mostrando cualquier cosa. Está en negro, ¿cierto? Seguimos viendo el repaso. Ahí se Ahí ve más sí. grande. Sí, ahí sí. Ya, bueno. Gracias. Bueno. Lorenzo, igual vaya opciones arriba en la pantalla y ponéis como, aumentáis tú como el propio zoom, por si tenéis un Sí, problema. es que la verdad le pongo la pantalla completa para irnos mareando cuando me acerque y me aleje, pero filo, está lo mismo. Ya. Bueno, entonces tenemos el coeficiente de arrastre, el número de Fruit. Ya, el número de Fruit y el número de match, como que igual es importante que sepan un poquito para qué se ocupa. Ya, el número de Fruit es típico y siempre se ocupa en canales. Ya, si ustedes tienen canales, siempre tienen que preocuparse de que match sea igual. No sé si alguien es hidráulico o estructural, pero después esto se ve mucho en ingeniería hidráulica en el ramo. Y bueno, el número de match relaciona como la velocidad con la velocidad del sonido. Tiene mucho que ver con compresibilidad, ¿ya? Con la compresibilidad del flujo del fluido. Compresibilidad. ¿Ya? Como para tener una breve idea. Ya después tenemos la ley hidrostática, como que ya nos pasamos a otro tema, son fuerzas sobre superficie, o sea, fuerzas sobre fluido en reposo. Y ahí tenemos que un fluido en reposo, la derivada de la presión con respecto a Z, con respecto a la altura, va a ser menos GZ. ¿Ya? ¿Qué significa que sea menos? Que a medida que vamos subiendo, va a ir bajando la presión. O sea, la presión siempre va a ser más alta en el fondo. Claro, lógico. ¿Ya? Nosotros en general consideramos un fluido incompresible. Ya, aquí me equivoqué de nuevo, esto no era menos GZ, esto era menos GRO. ¿Ya? Me equivoqué. Después voy a subir todo esto corregido, disculpas por eso. Normalmente nosotros integramos, hacemos la lógica de integrar, y al integrar sacamos el ρ de la integral, pero puede ser que tengamos casos en los que ρ no es constante, ¿ya? Pero si el fluido es incompresible, podemos aplicar la famosa ley hidrostática, que es esta cuestión que está acá, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Como que se entiende más o menos bien esta parte. Son solamente fórmulas los que les estoy mostrando hasta ahora, pero no sé, si cualquier cosa me dicen. No sé si están viendo la otra página en este momento o siguen viendo la página que dice ley hidrostática. Ya, ahí está. Como que estoy viendo la pantalla y se demora un poquitito. Y ahora tenemos presiones relativas. En general, es importante entender que nosotros vamos a trabajar con presiones atmosféricas, la vamos a considerar igual a cero. Pero no es igual a cero. Ya no sé si nosotros tenemos un tubito así y así. Por ejemplo, ya, tenemos el típico ejercicio que es como un tubito como así. Sorry lo feo que me quedó el dibujo, lo mismo. Aquí va a tener una presión atmosférica y aquí también va a tener una presión atmosférica. Entonces se van a anular en los dos lados y podemos considerar presión atmosférica igual cero. Pero si, por ejemplo, nosotros nos piden, no sé, tenemos en el mar y acá hay un submarino, ya supongan que este puntito es un submarino, sí tenemos que considerar la presión atmosférica, porque al final va a estar ejerciendo más presión de la que nosotros estamos considerando que corresponde a esta columna de agua, ¿cierto? Y como que puede generar cambio importante en un ejercicio. En el problema propuesto, por ejemplo, hay que considerar presión atmosférica. En el primer problema no. Ahí les voy explicando cómo y cuándo. En general, cuando trabajamos con cosas abiertas a la atmósfera, como que tienden a decirnos, o como que
cambia según las propiedades, pero en general la gracia de la presión relativa es que si tenemos una presión en una parte y en otra, en el fondo la presión atmosférica nunca va a cambiar mucho con respecto a la altura, se mantiene relativamente constante, y por eso podemos trabajar con presión atmosférica igual cero, entonces trabajamos con presiones relativas, que se llama. Si nos piden presión absoluta, es la presión relativa, que es la que nosotros estamos calculando, más la atmosférica. La atmosférica es 101,3 kilopascal. Se tiene que hacer de memoria nomás, ¿verdad? ¿Ya? Después tenemos la ley de los gases ideales, esta es la típica Pavón-Ratón, la que uno ve en el colegio, la que uno ve en termo, todo. Pero aquí podemos dividir y ajustar la ecuación para dejarlo en función de ρ y de t. Nosotros en general vamos a trabajar con la segunda ecuación, ¿ya? Aquí es súper importante entender que si nosotros buscamos el R del aire, probablemente nos va a aparecer el R1, ¿ya? Y lo que nos va a diferenciar son... Recuerda hacer un poco de zoom. Eso. Ya, eso, gracias. Ahí lo que nos va a diferenciar son las unidades. ¿Ya? En la primera tenemos que está dividido por mol y por Kelvin, ¿ya? En la segunda está dividido por kilogramo y por Kelvin, o por gramo y por Kelvin. ¿Ya? Y ahí, bueno, hacen el ajuste de unidades correspondientes, pero en general la forma de diferenciar una constante de la otra va a ser con unidades, ¿ya? Normalmente van a estar dadas, eso sí. ¿Ya? ¿Bien hasta Una acá? duda con el tema de la presión atmosférica. Si tengo un tubo, el ejemplo que habías hecho en forma de U y una tapa está abierta y la otra cerrada, ¿también le desprecio? No. ¿Cachai? Porque en el fondo, si tú tenías el tubo como ya, no sé, algo así. No sé si te acordás de termo del experimento del tubo de Venturi. Sí, Eh, sí. Así literalmente se demuestra la presión atmosférica, ¿cachai? Porque si no tuviera presión a este lado, como que se nos iría fluido para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿cachai? Pero, en este caso, como está cerrado, no vamos a tener la presión atmosférica acá. Y tenemos que dejar de, no podemos considerar la presión atmosférica al otro lado, ¿cierto? Entonces, para nuestro análisis sí tenemos que considerar que va a haber una presión como influyendo en esta parte de la izquierda del tubo que, repito, me quedó horrible y pido disculpas. Y ahí en el ejercicio me imagino que nos tienes que decir si en el lado abierto es absoluta o tengo que sumarle la Claro, presión atmosférica, ¿no? claro. Ah, En ya, general te van a pedir presión absoluta o presión relativa. Y si no, lo genial. explicitáis, pero no debería haber problemas con eso. No, no es como, no es algo que como que sea tanto, tampoco como para Ya, darle bacán, tanto. gracias. Ya, bueno, aquí está el problema uno. Se los voy a leer un poco. Dicen que la figura se esquematiza un tubo con 45 grados de inclinación por el que fluye agua. La caída de presiones es debida en parte al efecto de gravedad y parte de la fricción. Ya, eso no lo han visto en clase, yo se lo voy a explicar un poco ahora. El manómetro del mercurio indica que una de las diferencias de altura es 6 inches, 6 pulgadas. Ahí está la transformación de inches a feet y de feet a metro. Entonces ahí vamos a pasar todo eso. Es importante saber trabajar con pulgadas y con pies, porque en general los libros o los ejercicios se sacan mucho del libro, ¿ya? Y los libros están casi todos en inglés, o sea, como muchos de los libros están en inglés, entonces en general se trabaja mucho con estas unidades de medida, pero no es nada tan difícil pasar de una a la otra, y si no, literalmente lo pueden buscar en Google y ahí lo convierte solo, ¿ya? Bueno, y después nos dicen como la diferencia de altura es de 6 pulgadas, cuál es la caída total de presiones P1 menos P2, cuál es la caída de presiones entre 1 y 2 debido a la fricción, corresponde a la lectura del manómetro únicamente al efecto de la fricción y por qué. ¿Ya? A mí me interesó este problema porque tenía un poco más de análisis, más que solamente hacer el cálculo, como también analizarlo un poco. Ya, me voy a pasar a este cosito y lo vamos a empezar a trabajar. Ya, primero que nada, lo que yo voy a hacer es transformar. Nosotros tenemos una parte que mide 5 pies, 5 feet. ¿Ya? Entonces, lo tenemos que pasar a metros. ¿Cómo lo pasamos a metros? Lo dividimos por el 3,281. Ya, si ustedes se fijan, en la parte de ayudantía extra nos dicen que para pasar de pie a metro hay que dividir por 3,281, y esto es exactamente igual, aquí con calculadora, 3,281 es 1,524 metros. ¿Ya? Después, además nos dan otra parte que está en 6 inches. ¿Ya? 12 pulgadas es igual a un pie, entonces lo que tenemos acá es 0,5 pies. Si 5 pies es 1,52, entonces 0,5 va a ser 0,152 metros. ¿Ya? Aquí lo único que hice fue como para pasar la unidad. Eso es el primer análisis. En el ejercicio original los veían en libras, por pies, por cuestiones raras que en verdad no me interesan y no quiero que aprendan en este momento. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el tubito y voy a dividirlo como en diferentes alturas. Ya, voy a tomar una altura acá. Voy a tomar otra altura acá. Voy a tomar otra altura acá. Y lo voy a medir, lo voy a poner con un color distinto ahora. No encuentro el color. Aquí está. Vamos a tomar otra altura acá. Yo como navideño los colores, perfecto.
Ya, con toda esa altura, nosotros vamos a ver qué datos conocemos acá y qué datos no. Esta altura acá, no, lo quiero escribir en negro. Esta altura acá, ¿alguien me puede decir cuánto vale? ¿Alguien tiene una idea de cuánto vale esa altura ahí? ¿No? ¿Sí? Ya, bueno, yo les voy a contar que si nosotros tenemos que, desde el punto 1, alguien levantó la mano, dime. Creo que sería usando trigonométrica, Exacto, eh, exacto, como es exacto. la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Exacto. Esto es lo que tenemos acá, si la hipotenusa, la diferencia entre el punto 1 y el punto 2 es de 5 pies, lo que vamos a tener acá son los 5 pies, que lo voy a dejar escrito en metros, 5,24 metros, por el seno de 45 grados. ¿Ya? Bueno, ahí ocupa la calculadora, literalmente, seno de 45, fíjese en tenerla en D y no en radianes. Me pasó que no me salía el ejercicio porque lo tenía en radianes, así que ojo con eso. Nunca está de más destacarlo. Estos son 1,078 metros. Sorry si me quedo un poquito apretado. Esta altura acá, ¿cuánto vale? La verdad no tengo idea y la verdad no hay cómo sacarla en este ejercicio. Así que la vamos a dejar expresada como h. Ya, por mientras vamos a trabajarlo así. Y esta altura de acá son los 6 inches, que ya los calculamos, son 0,152 metros. ¿Ya? Además de esto, además de todas estas cositas que ya pusimos acá, vamos a tener una presión acá, una presión 1, y acá vamos a tener una presión 2. ¿Ya? Esas presiones corresponden al flujo, ¿cierto? Que como hay un flujo que está pasando como por este tubito de acá, ese flujo que está pasando nos va a ejercer una presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a igualar las presiones en estos dos puntos que les voy a marcar aquí con azul. ¿Ya? ¿Por qué lo podemos igualar en esos dos puntos? Porque en esos dos puntos hay mercurio. No sé si se alcanza a ver bien en el ejercicio, pero el mercurio lo voy a rayar con rosado. Hay como, está horrible, perdón, pero prefiero que se entienda. Esa parte tiene mercurio. ¿Ya? Entonces, como tenemos superficies que las dos tienen mercurio, podemos decir que la presión acá tiene que ser igual a la presión acá, porque por la ley hidrostática las presiones horizontales son, o sea, los planos horizontales son isobáricos, tienen la misma presión. ¿Ya? Entonces a este punto le voy a poner 1 y a este punto le voy a poner 2, o en verdad le voy a poner A y B mejor. Este punto le voy a poner A, este punto le voy a poner B. Entonces, igualando, presión en A y B, vamos a tener que la presión en A, ¿cierto? Va a ser P1, tenemos que sumar el P1 que se está sumando arriba, más toda esta altura que nosotros vamos a tener acá, pero lo que tenemos acá es solamente agua. Aquí en ningún momento hay mercurio, lo que está arriba de eso es solamente agua. Entonces, vamos a multiplicar el gamma del agua, ya, lo del sub doble es del agua, y el gamma es ρ por G, por ρGH, por toda nuestra altura, que sería 1,078 metros más el H más los 0,152 metros. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a la presión en el punto E. ¿Cuánto vale la presión en el punto E? Vale P2 más. Nosotros tenemos no solamente agua, vamos a tener en esta parte de acá agua, pero en esta parte de acá mercurio. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver bien, pero que sí. Entonces vamos a tener la primera altura, que es H, por el gamma del agua, más la segunda altura, que es 0,152, por el gamma del mercurio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer simplemente álgebra. Aquí nos damos cuenta de que se nos va a ir el H. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener en un lado ρ del agua por H y en otro lado ρ del agua por H. ¿Qué significa esto? Que esta sección de acá, como es pura agua, esta sección de acá también es pura agua, nos va a ejercer la misma presión sobre el fluido. Entonces podemos tener una altura muy grande o muy chiquitita, y para nuestro punto A o B la presión que va a ejercer es la misma en los dos lados. Entonces, como estamos comparando los dos lados, da lo mismo cuánta es esa altura, porque al final no nos va a cambiar la presión en el punto que a nosotros nos interesa. ¿Ya? Es como que se anulan, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Después de eso vamos a tener P1 menos P2, que es lo que nos piden. Lo voy a reordenar de una forma que ustedes me van a decir que es un poco rara, pero de ahí les voy a explicar por qué. Voy a factorizar por 0,152, factor de gamma de Hg, ¿cierto? O sea, menos gamma del agua. Lo único que hice fue pasar esto para el otro lado,
Y a esto se le va a restar el gamma del agua por la altura que son 1,078 metros. ¿Ya? Me quedó horrible ese 8. Y aquí yo les voy a contar algo que no sé si les interesa o les va a hacer sentido, pero vamos a separar estos dos cambios, el de acá y el de acá, en dos tipos. El de la izquierda va a ser una pérdida. ¿Por qué va a ser una pérdida? Porque vamos a estar perdiendo presión del punto 1 al punto 2. ¿Ya? Si este número es positivo, entonces vamos a estar perdiendo presión de un punto al otro. Pérdida. Esta pérdida se va a deber a la fricción. Y lo que nosotros vamos a tener acá, como es negativo, es una ganancia de energía. Ganancia por gravedad. Si ustedes se fijan, este ρ del agua por 1,078 corresponde a la presión que nos va a ejercer esta columna de fluido que yo lo estoy marcando acá. ¿Se lo podía destacar mejor? Corresponde a la presión que nos va a ejercer esta columna acá. No sé si se alcanza a ver bien. Creo que está un poco pegado. Bueno, la columna que estoy destacando es la que mide 1,078 metros. Ya, en el fondo vamos a estar ganando energía. ¿Por qué? Vamos a tener nuestra tubería. Va así, ¿cierto? En nuestra tubería vamos a perder energía potencial. ¿Cómo vamos a perder energía potencial? Estamos bajando la altura. Y esa pérdida de energía potencial se va a traducir en velocidad, en presión en este caso. En velocidad no estamos considerando velocidad, eso lo van a ver después en Bernoulli, materia que viene después. Pero vamos a estar ganando, perdiendo energía potencial que se va a transformar en energía de presión. Entonces, la expresión que nosotros tenemos a la derecha, la que está negativo, el ρ del agua por el 1,078, va a ser una ganancia de energía debido a la presión. ¿Ya? Además, como ustedes saben, y vieron en la primera unidad de este curso, en el tubito van a tener muchos esfuerzos de corte chiquititos que van a estar haciendo que el flujo pierda energía. Esa pérdida de energía se va a traducir en fricción. ¿Ya? Y la otra parte, lo que nos va a quedar de la energía, la parte de la izquierda, va a ser la pérdida por fricción. ¿Se entiende más o menos? Me interesa como que puedan verlo como un análisis más allá y entender que esto no es solamente calcular y sumar y restar altura. ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Que me perdí un poco. Ningún problema, yo feliz. Si te fijas ahí, no sé si se ve lo que destaca en rojo, esta parte de acá. Si tú te fijas ahí, esa altura corresponde a lo que va a estar bajando nuestro flujo, ¿cierto? Nuestro flujo va a estar en el punto 1, va a bajar esa altura y va a llegar al punto 2. Entonces, en el punto 1, nuestro flujo tiene cierta energía potencial, que en el punto 2 va a ser menor, porque estamos bajando energía potencial, energía que corresponde a la altura. Y esa energía potencial se va a transformar en presión. Entonces, cuando nosotros hagamos P1 menos P2, vamos a tener un negativo que significa una ganancia, porque en P2 va a ser más grande que P1, significa que es negativo. Entonces, al perder esta cierta cantidad de altura que nosotros vamos a tener acá, que es el 1,078, vamos a ganar presión en 2. Pero además, como aquí se van a generar muchos esfuerzos de corte chiquititos, así, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tener también va a ser una pérdida por fricción. Y esa pérdida por fricción se traduce como la diferencia de las densidades por la altura. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Un poco mejor? Sí, muchas gracias. ¿Te puedo hacer una Gracias. pregunta? Sí, obvio. Que si, como conclusión, entonces la pérdida de fricción va a ser mayor como la ganancia de gravedad, ¿o no? Como P1 Claro. menos P2 va a ser positivo. Exacto. O sea, lo tenemos que calcular. Como ahora vamos a calcular cuánto vale ese número. Pero sí es importante que entiendan eso también. En el fondo, Ya, bueno, ustedes gracias. lo pueden decir lógicamente, porque van a tener la altura, esta altura de acá, va a ser más grande que esta altura de acá. Entonces, claramente la fricción va a ser más grande. Pero ahora vamos a calcular el número y nos vamos a dar cuenta que sí. Buena pregunta. Gracias. Ya. ¿Qué va a hacer ahora? Aquí todos son datos conocidos. Lo único que tenemos que hacer es calcular el gamma del Hg y el gamma del agua. Si ustedes se fijan, el gamma del Hg corresponde a el ρ del Hg por la fuerza de gravedad. El ρ del Hg lo dan en el enunciado, es 13.600 kilogramos partido en metro cúbico, y esto lo vamos a estar multiplicando por 9,81 metros partido en segundo al cuadrado.
Ya, aquí no me voy a centrar en las unidades, como que ustedes pueden hacer la transformación de unidades, en verdad, no quiero perder mucho más tiempo en eso, pero lo que me interesa es que va a quedar en unidades, ya, el número va a ser 133.416, pero va a quedar unidades de Pascal partido en metro. Ya ustedes pueden hacer la comprobación después de que esas son las unidades, pero tiene que quedar en Pascal partido en metro. ¿Por qué? Porque después lo vamos a multiplicar por una altura, que está en metros, y nos tiene que dar presión, que está en pascales. Ya ahí ustedes pueden hacer la comprobación de todas las metros por metro, y se dan cuenta que en verdad son pascales partido en metro. ¿Ya? Después, tenemos que calcular el rho del agua. El rho del agua, perdón. El rho del agua es, el gamma del agua es el rho del agua por G. El rho del agua nosotros en general lo tratamos como 1000, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero se trata como 1000. Entonces va a ser 9,81 por 1000, y eso nos va a dar 9810. Aquí me lo salto porque como que es conocido. También va a estar en pascales partido en metro. Entonces después simplemente nos queda reemplazar en la ecuación, ¿ya? Nos va a quedar P1 menos P2 tiene que ser igual a 0,152 factor de, ahora lo puede pasar a kilopascales, ya, para poder trabajarlo más fácilmente, 133,416 menos 9,810 menos la otra altura, que es 1,078 por los 9,810. Lo único que hice fue dividir los dos números de los gamma por 1000 para pasarlo a kilopascales por metro. Es solamente un cambio de unidades para que quede más cómodo. Pero menos P2, aquí ya pueden hacer ustedes la multiplicación, no hay ningún problema. Menos 9810, y eso lo multiplican por 0,152. Voy a ver que el primero son 18,788 kilopascales. Y el segundo les va a dar 10, perdón, aquí no es un igual, era un menos. Les va a dar 10,575 kilopascales. Ya, si les preguntan cuánto valen las pérdidas por fricción, valen esto. Si les preguntan cuánto vale la ganancia por gravedad, vale esto. Si les pidieran el número exacto. ¿Ya? Y al final, el cambio de presiones, que es lo que a nosotros nos interesa, la primera pregunta del problema, es 8,213 kilopascales. ¿Entendió? Muy complicado, se entiende un poco mejor. En verdad este ejercicio no es tan difícil. No sé si me enredé mucho explicándolo, se entiende bien. Bueno, cualquier cosa me dicen, si tienen alguna duda de esto, no sé, como el chat. Claro, súper, pero bastante análisis. Sí, es verdad. Me interesó hacer este ejercicio como para que vieran el análisis un poco más allá. Como que en general los cálculos de alguna u otra manera son muy mecanizables y van a salir. Pero los análisis me interesa que los podamos hacer juntos como para, no sé, dar como un paso más allá. Me pasa que si entienden este análisis de las fricciones y todo esto, claramente después cuando lo tengan que calcular va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Bueno, con esto dejamos listo el problema 1 y nos vamos a pasar al problema 2. Ya, estoy rayando mal. Ya, este problema es duro. No les quiero mentir, este problema es muy duro. Es de la interrogación 1 del semestre pasado. A mí me tocó corregir este problema, así que me lo sé básicamente de memoria. Es duro, estuvo muy complicado, las notas estuvieron bien malas, pero me interesa hacerlo principalmente porque tiene un análisis también detrás, ¿ya? Se los voy a leer por mientras, se los voy a mostrar y se los voy a leer. Nos dicen, le piden realizar un estudio de funcionamiento de un paracaídas a partir de un modelo físico que se debe probar en un túnel de viento. El paracaídas de prototipo de diámetro D igual 6 metros sostendrá una masa de 66 kilogramos en la caja que se muestra en la figura y se espera que caiga una velocidad terminal de 5,5. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro paracaídas, en el fondo, lo importante y lo primero que se tienen que dar cuenta es que vamos a tener dos fuerzas. La primera fuerza va a ir hacia abajo, va a ser mg, y vamos a tener hacia arriba una fuerza, que va a ser una fuerza de arrastre, FD. Y en la pregunta nos piden calcular el coeficiente de arrastre del paracaídas en las condiciones de velocidad terminal. ¿Ya? ¿Qué significa que tenemos velocidad terminal? Si tenemos velocidad terminal, entonces no puede haber aceleración. La aceleración tiene que ser igual a 0. Y si la aceleración es igual a 0, significa que la sumatoria de fuerzas
tiene que ser igual a 0. Al hacer sumatoria de fuerza igual a 0, lo que nosotros tenemos que llegar, o la conclusión que nosotros tenemos que sacar, es que la fuerza de arrastre tiene que ser exactamente igual a la fuerza peso, o sea, mg. ¿Sí? Aquí simplemente un análisis muy básico de física. Después, vamos a calcular el coeficiente de arrastre. Si ustedes se fijan, cuando yo corregí esta prueba, llegaron y me hicieron muchas pruebas de análisis dimensional. Me hicieron un análisis dimensional gigante para explicar que la fuerza de arrastre, cómo se relacionaba con el coeficiente de arrastre. Pero la idea es que ustedes lleguen, se metan al repaso del principio de la ayudantía y digan, ¿sabes lo que está pasando acá? Es que fuerza de arrastre en verdad es coeficiente de arrastre por un medio y despejar de esta fórmula que tenemos acá, la fuerza de arrastre, y no tener que hacer todo ese análisis dimensional. ¿Ya? Estos son análisis dimensionales conocidos en el fondo. Por eso les decía que estos números ya los tienen que saber de memoria y en verdad aplicar la fórmula, porque si hacen el análisis dimensional, eventualmente van a llegar, pero se van a echar 20 minutos de la prueba que podrían haberlo ocupado en muchas otras cosas en vez de hacer el análisis. ¿Ya? Bueno, entonces, nosotros sabemos por la formulita que la fuerza de arrastre corresponde a un medio del coeficiente de arrastre por ρ por la velocidad al cuadrado. Voy a escribir la velocidad como u porque después tengo que escribir la velocidad cinemática. Voy a escribir la velocidad como u por el área. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a mg. Si despejamos el coeficiente de arrastre de esta formulita, nos va a quedar que el coeficiente de arrastre es igual a 2mg partido en ρ por la velocidad al cuadrado por el área. ¿Ya? Aquí después en otra parte tenemos que hacer los datos en Marte, así que lo vamos a hacer bien ordenado. La masa de nuestro prototipo es de 66 kilogramos, si no me equivoco. No sé si alguien me puede ayudar un poquito acá. Que se me perdió el... Para andar moviendo la hoja de un lado para otro. La masa. Sí, la masa son 66 kilos. Después tenemos la gravedad. La gravedad, como estamos en la Tierra, es de 9,81 metros partido en segundo al cuadrado. Después tenemos el ρ. El ρ ustedes lo tienen que hacer de memoria, el ρ del aire es 1,2. ¿Ya? Kilogramos por metro cúbico. Eso en verdad, si no lo pueden calcular, da lo mismo. No. Y la velocidad tiene que ser igual a la velocidad terminal, que es igual a 5,5 metros partido en segundo. Ya, ahora el área. Aquí también hubo harto errores. El área, que a mí me interesa que ustedes saquen, no es el área de la esfera o de la semiesfera. El área que a mí me interesa es el área de aplicación vertical. Entonces, el área de aplicación vertical va a ser el área de un círculo. ¿Ya? Entonces va a ser pi por el diámetro al cuadrado partido en 2. Como el diámetro es 6, ustedes pueden hacer el despeje, ¿ya? Y se van a dar cuenta que reemplazando con 6, simplemente reemplazando, estoy buscando el valor, les va a dar que el área es, no lo encuentro, 5 segundos, les va a dar que el área es 28,27 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Lo único que hice fue despejar el coeficiente de arrastre de la fórmula y ver los parámetros. Después, reemplazando con todos los parámetros, hacen todas las divisiones, súper fácil, en verdad, solamente meterlo a la calculadora. Les va a dar que el coeficiente de arrastre es 1,26. Ya, el coeficiente de arrastre no tiene unidad de medida, así que, porque es un número dimensional, así que les va a quedar coeficiente de arrastre igual 1,26. ¿Bien? ¿Todos claros con el coeficiente de arrastre? Buenísimo. Hay una pregunta en chat. Preguntan si puedes repetir por qué el área es solo un círculo. Ya, en el fondo, ¿cómo que? Ya, voy a hacer el dibujito mejor. Nosotros vamos a tener el paracaídas que es más o menos así. No, lo voy a hacer un poco más decente. Va a ser más o menos así. ¿Cierto? Nosotros vamos a tener la fuerza de arrastre, en el fondo va a estar yendo hacia arriba. Nos va a estar llevando esta cuestión para arriba. Entonces, no me interesa como las paredes de toda esta cuestión, porque a mí solo lo que me interesa son las fuerzas que van hacia arriba. Ya las fuerzas de los lados se van a anular. Entonces, el área que a mí me interesa es solamente esto. ¿Sí? ¿Se entiende? No es como, porque si analizamos las fuerzas que van hacia los lados, van a unas fuerzas que se van a comportar como así, así, y todas esas fuerzas se van a empezar a anular. A mí solamente las que me interesan son las que van para arriba, entonces el área que considero es el área del semicírculo.
poco más claro? Ya, buenísimo. Estoy viendo el chat. Ya, ahora este era el problema A. Me fue por el lado profilo. Y ahora vamos a pasar a la parte B. En la parte B, quiero que nos piden determinar la velocidad del aire en el túnel de viento si se construye una escala geométrica 1 es a 12. ¿Ya? En esta parte lo único que tenemos que hacer es igualar Reynolds. Tenemos que darnos cuenta de que el Reynolds del modelo tiene que ser igual al Reynolds del prototipo. ¿Ya? Aquí a mí siempre se me olvida, así que se lo recuerdo a ustedes también. El prototipo es el real, el tamaño real, y el modelo el más chiquitito, o el más grande, o la representación que nosotros estamos haciendo del prototipo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir Reynolds. Vamos a hacer la velocidad del modelo por el diámetro del modelo partido en el nu. Este nu es la viscosidad cinemática del modelo. Tiene que ser igual a la velocidad del prototipo por el diámetro del prototipo partido en el nu del prototipo, la viscosidad cinemática. ¿Cuánto vale el nu del prototipo y cuánto vale el nu del modelo? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Estamos en la Tierra, está puesto en el enunciado, pero en el fondo lo mismo. Como que no me quiero centrar en eso, lo que me quiero centrar es que el nu del modelo va a ser exactamente igual al nu del prototipo. ¿Cierto? Estamos en la Tierra, la viscosidad cinemática del aire es una y no cambia. Entonces, nuestro análisis va a ser que la velocidad del modelo por el diámetro del modelo va a ser igual a la velocidad del prototipo por el diámetro del prototipo. Entonces, la velocidad del modelo, que es lo que nosotros estamos tratando de sacar, va a ser el diámetro del prototipo partido del diámetro del modelo por la velocidad del prototipo. ¿Cuánto vale esta relación entre el diámetro del modelo y el diámetro del prototipo? Lo que nosotros tenemos acá es 12. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una escala 1 a 12. Entonces, el diámetro del prototipo va a ser 12 veces más grande que el diámetro del modelo, ¿cierto? Y todo esto va a ser igual a 12 por la velocidad, que es 5,5 metros partido en segundo. Entonces, la velocidad en nuestro modelo va a ser 12 por el 5,5, o sea, 66 metros partido en segundo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Aquí esto es porque es igual a 1 partido en nuestro alfa. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a pasar a la parte C. En la parte C nos piden calcular la magnitud de la fuerza de arrastre en el modelo físico. Aquí tengo unos tickets que he hecho recién. Ya, en la parte C, tengo una otra página acá. No viene todavía. En la parte C nos piden calcular la fuerza de arrastre en nuestro modelo físico. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la fuerza de arrastre del modelo? Va a ser exactamente igual a 1 partido en 2 por el coeficiente de arrastre del modelo, esto es simplemente fórmula, por el ρ, por la velocidad del modelo, por el diámetro del modelo, o sea, por el área, perdón. Por el área del modelo. ¿Ya? ¿Cuánto vale el coeficiente de arrastre del modelo? Esto sí se los pregunto a usted. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el coeficiente de arrastre del modelo? Por favorcito. ¿No? Muy complicado. Ya, la idea es que el coeficiente de arrastre del modelo, ¿alguien puso con el chat? 1.26, exacto. La gracia es que el coeficiente de arrastre del modelo tiene que ser igual al coeficiente de arrastre del prototipo. ¿Ya? Entonces va a valer exactamente 1.26. Exactamente lo mismo en el modelo que en el prototipo. ¿Ya? El ρ también va a ser igual, 1,2 kilogramos. Disculpa, ¿por qué son iguales? Porque la gracia es que estamos en el mismo como lugar, ¿cierto? Estamos en la Tierra, y en la Tierra el coeficiente de arrastre para las condiciones que nosotros tenemos va a ser igual. ¿Entendí? Ya, pero eso se cumple como siempre, ¿o no? Claro, se cumple en este caso que tenemos un prototipo a escala que tiene que cumplir con la ya. semejanza. Ujú. Sí. Ya. Después también vamos a tener la velocidad del modelo, la calculamos anteriormente, son 66 metros partido en segundo. Y el área del modelo va a ser pi por el diámetro del modelo. El diámetro del prototipo era 6 metros, ¿cierto? Entonces el diámetro del modelo tiene que ser el diámetro del prototipo partido en 12. O sea, va a ser 0,5. Aquí yo horrible este cuadrado. Partido en 4.
¿ya? El radio, el partido en 4 es por el radio del diámetro. ¿Ya? La gracia es que esto de acá, es el diámetro del prototipo partido en 12. ¿Ya? Aquí ustedes pueden hacer el cálculo, no, en verdad no es nada difícil. Se van a dar cuenta que esta área de acá les va a dar pi por 0,5 al cuadrado partido en 4. Esto es 0,196 metros cuadrados. ¿Ya? Después reemplazan los mismos datos para la fuerza de arrastre. Ustedes los pueden reemplazar y se van a dar cuenta que la fuerza de arrastre les va a dar 646,6 newtons. ¿Ya? Hasta aquí solo fórmula, poco análisis, un poco fome, pero ¿se va entendiendo bien? Lo único que hice aquí fue reemplazar los valores en la fórmula. No me quedó feo. Ahí sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte D. Y para la parte D, Una duda, pero solo para confirmar, dime. siempre el número adimensional va a ser igual tanto en el modelo como en el prototipo. Por eso se hace como el vínculo mediante ese número. Eso no me Buena quedó claro. pregunta. En general, va a haber casos en los que es imposible conservar todos los números dimensionales, ¿cierto? Como, por ejemplo, no sé, ustedes se pueden llegar a dar cuenta haciendo algún ejercicio o algo que si tienen que, no sé, igualar Reynolds, no les puede dar fluid igual, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. En este caso, nosotros lo que estamos tratando de estudiar es cómo funciona el arrastre del modelo, ¿cierto? Entonces, claramente, para poder tener una lógica y que nuestro modelo nos sirva para poder analizar el comportamiento, tenemos que el coeficiente de arrastre tiene que ser igual. ¿Ya? Aquí viene esta otra parte que se me olvidó decirle. Si ustedes se fijan y lo calculan, la fuerza de arrastre del modelo va a ser exactamente igual a la fuerza de arrastre del prototipo. ¿Ya? Esto era mg, lo pueden calcular, en verdad era 66 por 9,81, ¿cierto? Porque tiene que ser igual a mg, les va a dar igual o muy parecido. ¿Ya? La gracia es que se tienen que comportar igual y la fuerza de arrastre va a ser igual en el modelo en el prototipo. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando es el análisis y cómo funciona el arrastre en un paracaídas. ¿Entiendes? O como que te enredo un poco más. Sí, igual Ya, me buenísimo. enredo un poco. A ver si lo capté. Que según el contexto, el número adimensional puede calzar en el modelo y en el prototipo, ¿no? Claro, claro. Ya, Por eso, por perfecto. ejemplo, al principio te puse que, no sé, el fruit se ocupa para estudiar canales. Si tú tenés que estudiar un canal, tenés que igualar el fruit de tu modelo con el canal de tu prototipo. ¿Cierto? Reynolds se tiende como a igualar siempre. ¿Me entendís? Porque es como el número más importante en ese sentido. Después vamos a ver que aquí tenemos que igualar match también. Pero en general tenemos que tener que los coeficientes de arrastre sean iguales en estos dos modelos porque es lo que estamos tratando de estudiar. Ya, genial, me quedó claro. Y ahí se cumple esto de que la fuerza tiene que ser, la fuerza del modelo tiene que ser igual a la fuerza del prototipo. Ya, ¿claro entonces? Bueno. Después, en la D, nos preguntan, explique en qué condiciones uno podría utilizar el valor de este coeficiente de arrastre como una constante y por qué. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo les muestro este gráfico que está en su PowerPoint de la clase. ¿Ya? ¿Cómo funciona el coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds? Si ustedes se fijan, en la primera parte, en la parte de acá, esto es literalmente una relación lineal. ¿Ya? Parece un gráfico 1-1, en verdad, no tiene ninguna como... Es simplemente una pendiente constante. Después, cuando ya pasamos del flujo laminar al flujo en transición, ya no va a ser esta línea acá, ya no sigue siendo una línea recta. Lo que va a pasar es que empieza a cambiar la pendiente y se empieza a comportar de una forma así. Empieza a ir reclinándose un poco más. Pero después, cuando ya entramos al flujo turbulento, cuando ya estamos en Reynolds muy alto, esto es casi una línea recta. Aquí tiene una bajada, que es como una sección, pero después una línea recta. Aquí esto es una línea recta y aquí esto es una línea recta. Entonces, la idea es que para Reynolds muy grande, no quiero escribir en rojo. Si nuestro número de Reynolds es muy grande, entonces el coeficiente de arrastre es constante. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica tras de esto? Mamá, o sea, usted me dice entonces simplemente ver un gráfico. No es simplemente ver un gráfico. ¿Qué pasa si el número de Reynolds es muy grande? ¿Qué significa el número de Reynolds? Vamos desde la base. El número de Reynolds, por definición, es las fuerzas de inercia versus las fuerzas viscosas. ¿Cierto? Entonces, si el número de Reynolds es muy grande, lo que pasa es que las fuerzas viscosas
no tienen relevancia, porque en el fondo las fuerzas de inercia son tanto más grandes, ya estamos hablando de órdenes de magnitud más grandes que las fuerzas viscosas, no cobran relevancia. ¿Ya? Que el coeficiente de arrastre, en el fondo el arrastre es una viscosidad del aire que está arrastrando al paracaídas, deja de ser relevante y empieza a poder considerarse el CD como una constante. ¿Ya? Esa es como la lógica atrás de esto. Pero para qué condiciones podemos considerar CD constante para reinos muy grandes. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto ya un poco más de análisis, que es lo que me interesa. ¿Se supone que los números dimensionales son iguales cuando hay semejanza absoluta? Sí. Sí, cuando tenemos semejanza absoluta. En general es muy difícil conseguir esa semejanza absoluta, como que después cuando vamos a tener diámetros distintos nos vamos a dar cuenta que para poder hacer Reynolds no puedo igualar este, no puedo igualar este, no puedo igualar este, entonces al final hay que ver cuáles son los números que más nos importan y eso va a depender del contexto del problema. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a la parte E, que es la parte que más me interesa porque en verdad ya es más difícil y aquí les voy a explicar lo que yo les decía del número de Mach. ¿Ya? Si ustedes se fijan, o sea, primero les voy a leer la parte E, claramente, no saco nada con. En la parte E nos dicen, el paracaídas del rover no sé qué llegó a Marte y tenía un diámetro de 21,5 metros, mucho más grande. La masa del vehículo era de 125 kilogramos, ¿ya? Descendió a una velocidad terminal de 89 metros por segundo. ¿Cuál es el valor del coeficiente de arrastre en este caso? Explique qué escala usaría usted para hacer un modelo físico en el túnel de viento del problema anterior, basado en los valores de fuerza y velocidad necesarios para lograr similaridad dinámica completa. Calcule la magnitud de la fuerza de arrastre en el modelo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Claramente, nosotros tenemos que, primero que nada, calcular el coeficiente de arrastre. ¿Ya? La lógica es la misma antes, ¿cierto? Tenemos que tener que las fuerzas de arrastre sean igual al mg, ¿cierto? Si hacemos el mismo despeje que hicimos en el problema anterior, aquí no cambia absolutamente nada, va a ser 2 veces mg, ¿cierto? Partido en ρ por la velocidad al cuadrado por el área. ¿Ya? Pero aquí vamos a tener un problema importante, que es que empiezan a cambiar los parámetros. ¿Ya? El m ya no es 66 como era antes, ahora es 125 kilogramos. Cosa rarísima, muy raro este problema, pero la gravedad ya no es 9.81, porque estamos en Marte. La idea es que estamos en Marte, cambia absolutamente todo. Si ustedes se fijan en esta parte del problema acá, nos dan una serie de valores, no sé si se ve, aquí nos dan una serie de valores como conocidos, ¿ya? Y de las propiedades de la gravedad, la viscosidad en Marte. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es darme cuenta cuánto es la gravedad en Marte. La gravedad en Marte es de 3,72 metros partido en segundo al cuadrado. Después voy a tener que el ρ en Marte es 0,02, muy bajo. Además de esto, voy a tener que la velocidad terminal, me la dan, U es igual a 89 metros partido por segundo, y el área, ¿cierto? Va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro es 21,5 partido en 4. Nos va a dar un área gigante en el fondo. Va a ser pi por 21,5 al cuadrado partido en 4. Nos va a dar un área de aproximadamente 363 metros cuadrados. Ya, reemplazamos todos estos mismos valores en la ecuación del CD y nos va a dar que el CD es 0,133. ¿Ya? El análisis es literalmente el mismo que hemos hecho en la parte A. El mismo análisis que hicimos en la parte A, solamente que aquí hay que darse cuenta que estamos en Marte, estamos en otro planeta, cambia la densidad del aire y cambia la gravedad. ¿Sí? Esta parte es un poco más mecánica, supongo que se entiende bien, ¿cierto? Si hay duda, igual no hay problema con que me las digan. De hecho, yo agradezco que la todas dudas. Ya, ahora tenemos que ver qué escala hacer. ¿Ya? Yo aquí voy a hacer un poco de trampa y voy a llegar al enunciado del problema. Si ustedes se fijan, no sé si están viendo el enunciado del problema. Sí. Si ustedes se fijan en el enunciado del problema, nos están dando muchos parámetros para Marte, pero uno de estos parámetros es el C. ¿Qué es el C? El C es la velocidad del sonido. Si a ustedes les llegan a dar la velocidad del sonido en algún problema, no sé si me estoy arriesgando mucho con decirle esto, pero si les dan la velocidad del sonido en algún problema, calculen Mach. ¿Ya? La velocidad del sonido en verdad no se va a ocupar para muy pocas otras cosas en este curso, por lo menos, que no sea para calcular el número de Mach. El número de Mach, por definición, es la velocidad del flujo partido en el C, que es la velocidad del sonido.
¿Ya? Entonces, si ustedes tienen la velocidad del sonido, siempre es para calcular match. ¿Ya? ¿Qué significa el número de match? ¿Qué nos simboliza el número de match? La diferencia entre la velocidad y la velocidad del sonido representa la compresibilidad. ¿Ya? Ya es como temas de onda y cosas un poco más complicadas, pero si nos están dando, por algo nos están dando el C, nos están dando el C en la Tierra y además nos están dando el C en Marte, lo que tenemos que hacer es calcular match. ¿Ya? Y la diferencia de que tenemos entre las atmósferas de la Tierra y de Marte nos va a quedar relativamente bien representada si podemos igualar match en el uno y en el otro. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer en la parte E, es decir, que el Reynolds del modelo es igual al Reynolds del prototipo, para poder conservar las propiedades del flujo que tenemos que tener, pero además que el match del modelo es igual al match del prototipo. ¿Sí? Ya. De estas dos ecuaciones, en el fondo tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué dos incógnitas? No sabemos cuánto vale la velocidad del prototipo, pero tampoco sabemos cuánto vale el diámetro del prototipo. Ya, pero con esta ecuación los podemos relacionar. Si ustedes se fijan, ya, primero vamos a igualar match. Del match del modelo igual al match del prototipo. Igual al match del prototipo. Entonces, la velocidad del modelo, que es nuestra incógnita UM, partió en el C del modelo. ¿Ya? Nuestro modelo, ¿dónde va a estar? En la Tierra, ¿cierto? Lo estamos probando en el mismo túnel de viento de la Tierra. Entonces va a ser nuestro modelo, partió la velocidad del sonido en la Tierra, o sea, 340. Tiene que ser igual a la velocidad del prototipo, partió la velocidad del sonido donde estamos probando nuestro prototipo, que ahora es Marte, 240. ¿Cierto? Entonces despejamos y nos va a quedar que la velocidad del modelo es igual a 340 veces la velocidad del prototipo partido en 240. Ya, la velocidad del prototipo nosotros la sabemos, 89. Despejamos simplemente esta ecuación, nos va a quedar 340 por 89 partido en 240. Es aproximadamente 126 metros partido por segundo. Ya, poco raro. Yo les digo al tiro yo de esto y digo, raro, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo pasamos a kilómetros por hora, lo multiplicamos por 3,6, son 454 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando de una velocidad ridículamente alta. ¿Ya? Complicado al final el número. No nos están preguntando eso, pero hay que también ver como un análisis como aterrizado a la realidad. Complicado al final este modelo. ¿Ya? Además de esto, vamos a igualar Reynolds. ¿Ya? El Reynolds del modelo tiene que ser igual al Reynolds del prototipo. ¿Ya? Aquí yo voy a hacer una trampa, pero después se lo puedo explicar. Para esto tenemos que tener que el diámetro del modelo por la velocidad del modelo, conocida, ¿ya? Partido en el nudo del modelo, tiene que ser igual al diámetro del prototipo por la velocidad del prototipo partido en el nudo del prototipo. ¿Ya? Aquí lo voy a hacer abajito. El nu en Marte nos dan por enunciado, ¿cuánto vale? Vale 0,001, esto igual a 10 elevado a menos 3, ¿ya? En metros partido en segundo, metros cuadrados partido en segundo. Esto es en Marte, o sea, del prototipo. Pero el nu en la Tierra, o sea, el modelo, es 10 milímetros al cuadrado partido en segundo. Entonces lo que tenemos que hacer, para pasar de milímetro a metro, dividimos por 1000. Y como están al cuadrado, dividimos por 1000 al cuadrado. O sea, nos va a quedar esto, 10 partido en 1000, que son 10 elevado a 3 al cuadrado, 10 elevado a 6. Metros al cuadrado partido en segundo. Esto igual a 10 elevado a menos 5 metros cuadrados partido en segundo. ¿Ya? Entonces, si seguimos trabajando nuestra ecuación, nos va a quedar que perdón, voy a reordenar la ecuación de tal forma que me quede el diámetro del modelo partido del diámetro del prototipo, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad del prototipo por el nudo del modelo partido en la velocidad del modelo por el nudo del prototipo. Ya, el nudo es la viscosidad cinemática, como le he dicho. Ya, de esto nosotros ya sabemos cuánto vale la velocidad del modelo y cuánto vale la velocidad del prototipo. Y si ustedes hacen esta división, va a ser, en la parte de arriba va a ser 89 por 10 elevado a menos 5, partido 126 por 10 elevado a menos 3, 89 partido en... Nos va a quedar 0,007. ¿Ya? Nuestra escala es 0,007. Esto es igual
yo les voy a decir al tiro que esto es igual a 1 partido en 140 aproximadamente, para que lo entiendan. Esto va a ser igual a la escala. ¿No es cierto? La escala del diámetro del modelo partido del diámetro del prototipo. Ya no me voy a meter en cuanto vale el diámetro del modelo, como que en verdad no importa. Tenemos que hacer una escala que es 140 veces más chica que la escala real. Es una escala súper complicada. O sea, es realmente difícil llegar a esa escala. Por eso les digo que también tiene una cuota como de realidad. Pero la escala como correcta es igualar Match, igualar Reynolds, y que nos da igual. ¿Se entiende? Es un problema súper complicado, como les digo, yo lo corregí el semestre pasado, estuvo atroz. Las notas, entiendo que es súper difícil y por eso mismo se los quise hacer para que tuvieran ideas de problemas como difíciles de probar. ¿Se entendió más o menos bien o no tan mal por último? No sé, algo que decir con respecto al problema. Yo, una pregunta. Dime. Dijiste que ibas a hacer una trampa cuando igualaste el Reynolds y le ibas a explicar después. ¿Cuál fue la trampa? Ah, sí. La trampa era dejarlo el diámetro como diámetro del modelo partido en diámetro del prototipo, porque eso es la escala. En vez de trabajar al tiro con el diámetro. ¿Qué cosa? Perdón. No, que gracias. Ya, eso. Dejarlo así, porque en el fondo no saco nada. Si me están pidiendo escala, no, tendría que calcular primero el diámetro del modelo y después dividirlo. Como que voy a saltar un paso dejándolo dividido como diámetro modelo partido en diámetro prototipo. ¿Sí? Bueno, y con esto Disculpa, tenemos... ¿por qué se igualan los Reynolds? ¿Lo dicen por enunciado? ¿O también se deduce como No, tenemos que... Match? nos dicen, es que igual nos están preguntando qué escala ocuparíamos nosotros, ¿cachai? Entonces nosotros, yo aquí estoy argumentándote que yo creo que lo más importante es que mantengáis el mismo tipo de flujo, ¿cierto? Como sea turbulento, que sea laminar, entonces tengo que tener Reynolds iguales. Y además, la diferencia de la atmósfera de la Tierra con Marte la puedo explicar a través de Match. Entonces, yo creo, o yo siento, que es la respuesta correcta, ¿me entendí? Se hace así en este caso, pero tenéis que como, debería escribirle si esto fuera una prueba, como, le pongo como, yo creo que lo más importante es mantener el mismo tipo de flujo y además expresar las diferencias de la atmósfera con Match. No sé si se entiende. Sí, gracias. Igual, no sé, como aquí si nos pidieran concluir además, hay que explicar que es una escala muy chica y que es muy complicado de hacer. ¿Ya? Ya, con esto terminamos el problema 2, son las 3. En general sus clases duran 1 hora, no sé si alguien se tiene que ir o no. Y en verdad les quiero preguntar, no sé qué prefieren ustedes. Tengo un problema propuesto, ya va orientado simplemente a ley hidrostática y a gases ideales. ¿Quieren que lo haga ahora? Están las respuestas del problema, está escrito abajo y les voy a subir una pauta. A mí me da lo mismo hacerlo ahora, yo feliz, no tengo absolutamente ningún problema, pero si ustedes se tienen que ir o prefieren como, no sé, de repente hacerlo solo, en vez de como ver cómo yo lo hago para tratar de ayudar a ustedes con el problema y después revisar la pauta, no sé. No sé qué prefieren, yo feliz de hacerlo. Ya, buenísimo, buenísimo. Lo voy a hacer al tiro. Ya, bueno, con esto ya terminamos el problema 3. Aquí lo otro, aquí pudimos haber calculado Reynolds, se me olvidó en esta parte de acá pudimos haber calculado Reynolds, no sé si lo quieren llegar a hacer, pero les va a dar que Reynolds en esta parte de acá es igual a 3,3 por 10 elevado a 6. En este caso sí se puede considerar constante, estamos en un Reynolds altísimo. ¿Ya? Un paréntesis que se me había olvidado decir. De nuevo pido disculpas por mi letra, yo nunca en mi vida ocupo un iPad o un tablet de primera vez, así que estoy dejándola en barra. Ya, vamos a hacer el problema propuesto. Nos dicen, en la figura se tiene un pistón cilíndrico de diámetro de igual un número horrible, 1,1284. Ya, lleno de aire. Lo que tenemos acá es aire. ¿Ya? La masa del pistón es de 100 kilogramos, entonces en el fondo lo que nosotros podemos calcular es la fuerza que va a ejercer este pistón hacia abajo, pero esto de acá va a ser 100 kilogramos, ¿ya? Y la altura del cilindro hasta el pistón es de 3 metros, o sea, toda esta altura de acá son 3 metros. ¿Sí? Nos dicen, si la temperatura del aire en Z igual 3 es de 12 grados Celsius y el ρ es constante, en todo el pistón calcule la masa de aire contenida y la diferencia de temperatura entre el aire de más arriba y el de más abajo. ¿Ya? ¿Cómo hago esto yo? Está complicado, es rarísimo. ¿Ya? Pero aquí es simplemente aplicar la ley de los gases ideales, ¿cierto? Ya. En la parte A, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, me voy a poner a calcular áreas y presiones, ¿ya? Voy a borrar esto, porque me quedó un poco grande. Ya, voy a calcular áreas y presiones, ¿ya? Si el diámetro es igual a 1,1284
1284 metros, ¿cierto? Entonces, mi área va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. ¿Cuánto vale esto? Si ustedes lo meten a su calculadora, 1.1284 al cuadrado por pi partido en 4 les da exactamente, bueno, no exactamente, pero aproximadamente 1 metro cuadrado. ¿Ya? Por eso había puesto el número tan feo en el diámetro para que nos diera 1 y fuera un poco más fácil. ¿Ya? Fue buena persona en ese problema. Entonces, la presión que va a ejercer el pistón, ojo, no es la presión total, es la presión del pistón, va a ser igual al peso o a la fuerza que está ejerciendo el pistón hacia abajo partido en el área. O sea, mg partido en el área. ¿Cierto? ¿Cuánto vale nuestra área? 1. ¿Cuánto vale el m? Son 100 kilogramos. ¿Y cuánto vale el g? 9,81. Entonces, vamos a tener básicamente 9,81%, o sea, nuestra presión va a ser de 981 pascales. ¿Sí? ¿Se entiende? Literalmente es calcular la fuerza que ejerce nuestro pistón, que va a ser solamente su peso, y lo dividimos en el área para calcular la presión. ¿Ya? Pero, en este caso, ustedes se pueden fijar que esto está abierto a la atmósfera. Entonces, para nosotros poder realizar la ley de gases ideales y aplicar el análisis real, tenemos que considerar que aquí encima se está aplicando una presión atmosférica. ¿Ya? Súper importante. Por eso les digo, en este caso no vamos a tener nada que lo iguale al otro lado. Entonces, para poder entender y realizar bien este problema, hay que considerar la presión atmosférica. ¿Ya? Normalmente yo creo que en un problema así les pondrían un pistón abierto a la atmósfera. No sé, como que creo que lo dejarían un poco más claro y que ocuparan una presión atmosférica. Pero en general, este problema lo vamos a trabajar con presión atmosférica porque con presiones relativas los resultados son distintos. ¿Ya? No es como que las presiones relativas sirven perfecto para cuando aplicamos la ley de los gases ideales y todo eso, porque en el fondo es como acumulativo. Pero si cuando aplicamos presión hidrostática, porque es como acumulativo, pero cuando aplicamos gases ideales necesitamos saber la presión real que está sintiendo el fluido. Ya no podemos ocupar presiones relativas. Ya, bueno, entonces, la presión total o la presión real, la presión total va a ser igual a la presión que va a ejercer nuestro pistón más la presión atmosférica. ¿Ya? Como yo les dije, la presión atmosférica son 101,3 pascales, o sea, 101.300 pascales, más los 981 que nos va a ejercer nuestro pistón. Y todo esto va a ser igual a 102.281 pascales. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a estar aplicando esta presión? Va a ser la presión total equivale a la presión en Z igual 3. ¿Ya? Es la presión de más arriba. En la capa de más arriba del fluido tenemos la presión atmosférica más el peso del pistón. En la parte más abajo tenemos que ir sumando la presión que nos va a ejercer el aire con la ley hidrostática. ¿Cierto? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicar gases ideales. ¿Qué es lo que nos están pidiendo, en verdad? ¿Cuál es todo el objetivo de hacer este problema? Lo que nos están pidiendo en la parte A es, nos dan una temperatura y nos dicen que ρ es constante en todo el pistón. Entonces, vamos a aplicar gases ideales en la parte más arriba, que nosotros conocemos la presión, la temperatura, además conocemos el R, y con eso vamos a sacar nuestro ρ. ¿Cierto? Y ya sabiendo que el ρ es constante, podemos calcular todo el resto de las cosas que nos piden. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿O no? Cualquier duda, por favor, me paran. De repente puedo entender que esto es un poco enredado. Perfecto. Ya. Aquí estamos haciendo repaso de termo, entre comillas. Ya. En Z igual 3, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que la presión va a ser igual a ρ por R por T. ¿Cuánto vale R? Si ustedes se fijan, podemos volver a la pauta. Este R vale 0,28, pero aquí tenemos una trampa. Ya tenemos que multiplicar esto por 1000 para poder pasarlo a joules partido en kilogramos. ¿Cierto? Entonces nos va a quedar 286,9 joules partido en kilogramos por Kelvin. ¿Ya? Este es nuestro R que vamos a ocupar. Porque si no, nos estaría dando nos va a dar el ρ en gramos partido en metro cúbico. Pero, filo, no quiero entrar en temas de unidades. Pero acuérdense que yo le había dicho que para poder aplicar bien la fórmula, vamos a trabajar con esta cuestión en unidades de kilogramos partido en Kelvin. ¿Ya? Entonces, si ustedes despejan acá el ρ, van a tener que ρ
es igual a la presión, o sea, abajo va a estar partido en los 286,9 por la temperatura. ¿La temperatura cuánto vale? 12 grados. ¿Pero 12 grados qué? 12 grados Celsius. Nosotros tenemos que basar la temperatura Kelvin para poder trabajarla acá. Entonces le sumamos 273 y la presión total, incluyendo la atmosférica, va a ser 281. Ya, aquí simplemente despejamos. Este 283 va a pasar de grados Celsius a Kelvin. Ya que no se olvide eso. Y nos va a dar que el ρ es 1,251 kilogramos partido en metro cúbico. Aquí un poco más allá, valor relativamente real. La presión del aire nosotros sabemos que es 1,2. Está dando algo cercano a la realidad, como podemos ver que existe. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Volumen y diferencia de temperatura con el fondo. ¿Cierto? Si no me equivoco, volumen y diferencia de temperatura con el fondo. Volumen y diferencia de temperatura, ya. Tenemos el ρ. Nuestro ρ es constante, ¿ya? Es súper, 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 súper importante darse cuenta que el ρ es constante en toda la altura. ¿Ya? Constante en Z. ¿Ya? Si el ρ es constante en toda la altura, entonces nosotros podemos calcular el volumen de nuestro pistón y entre el volumen y el ρ podemos sacar la masa. ¿Ya? El volumen del pistón, súper fácil, va a ser el área del círculo. Y nosotros calculamos ya, es 1 por la altura total de nuestro pistón, o sea, la altura total del cilindro, que nos dijeron que era 3. Entonces nuestro volumen, 3 metros, y estos son metros cuadrados. Entonces nuestro volumen total va a ser 3 metros cúbicos. ¿Ya? Si el volumen es 3 metros cúbicos, ¿cómo sacamos la masa total? Masa, bueno, nosotros sabemos que es ρ por volumen. Entonces, ¿cuál es nuestra masa total? El volumen, que es 1,251 por los 3 metros cúbicos de volumen, nos va a dar que la masa total es 3,753 kilogramos. ¿Ya? Con eso sacamos la primera parte del ejercicio. Hasta aquí no hemos hecho nada que no deberíamos saber hacer de termodinámica. Ya no estoy pasando nada nuevo, pero igual es importante estos repasos y ir entendiendo qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me piden calcular la diferencia de temperaturas entre la parte de más arriba y la de más abajo. Nosotros ya sabemos cuál es la temperatura más abajo, pero no sabemos, o sea, ya sabemos cuál es la temperatura más arriba, pero no sabemos cuál es la temperatura más abajo. ¿Cómo vamos a calcular la temperatura más abajo? Con la presión de más abajo. ¿Ya? En este caso, nosotros sabemos, voy a pasarme a trabajar, tener más espacio. En verdad, alcanzo acá. Sabemos que la derivada de la presión con respecto a la altura, ¿cierto? Es menos ρ por g. ¿Cierto? Que lo que voy a hacer, voy a pasar el dz hacia el otro lado y voy a integrar. Voy a integrar la presión. La vamos a evaluar en el punto de más abajo, en z igual 0, y en z igual 3. Tiene que ser igual a la integral. Ya, aquí, como el ρ es constante y como el g es constante, lo podemos sacar de la integral. Menos ρg por la integral desde 0 hasta 3 de dz. ¿Ya? ¿Cuál es todo el punto de hacer esto? De se van a dar cuenta. Haciendo la integral, esto no era un P, perdón, esto era un dP. Entonces nos va a quedar la presión evaluada en Z igual 3 menos la presión evaluada en Z igual 0 igual a menos ρg factor de 3 menos 0. ¿Ya? Lo único que estoy haciendo es hacer la integral. Nosotros ya sabemos cuánto vale la presión en Z igual 3. ¿Cierto? Lo calculamos en la parte 1. O sea, en la primera parte del ejercicio, la presión en Z igual 3 vale esto. Entonces, si despejamos, vamos a tener que la presión en Z igual 0 es exactamente igual a la presión en Z igual 3 más ρ por g por 3. ¿Ya? Esto es igual a los 102, 281 que habíamos calculado antes, más ρ por g por 3. ¿Cuánto vale ρ? ρ vale 1,251. Eso lo multiplicamos por el g, que son 9,81, y eso lo multiplicamos por 3. Y todo esto nos va a dar el chiquitito, pequeñito valor de 36,817 pascal. ¿Ya? Si ustedes se fijan en el fondo, quiero que nos está diciendo esto, que si nosotros tenemos el cilindro acá,
¿cierto? Ahí lo dije un poquito más bonito. La presión que nos va a ejercer entre la atmósfera, entre el pistón y todo lo que vamos a tener acá, va a ser, supongamos que aquí está lleno de aire, aquí va a ser de 102 kilopascales, 102, 281, ¿cierto? Y la presión que nos va a ejercer toda esta columna de aire, como la densidad del aire es tan chiquitita, toda esta presión nos va a ejercer una columna de 36 nodos, ¿ya? De aproximadamente 36 pascales. ¿Entiende? Eso es como el análisis que me interesa que usted haga. Cuando la presión atmosférica, la presión del pistón, nos va a ejercer una presión gigante, gigante encima del fluido, y la altura, la columna de aire, de fluido que vamos a tener arriba, nos va a ejercer una presión que es chiquitita en comparación con la otra, pero sí es como que existe. ¿Entiende? Bueno, entonces la presión en Z igual 0 nos va a quedar 102.317,817 pascales. Ya, ¿qué hago con esto? Tengo la presión en 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Primero sacar una nueva página y aplicar ley de gases ideales, pero ahora en Z igual 0. ¿Cierto? Entonces, la presión en Z igual 0 tiene que ser igual a ρ por R por la temperatura en Z igual 0. ¿Ya? Entonces, si despejamos la temperatura en Z igual 0, nos va a dar la presión que nos dio en el fondo, que va a ser 102.27,82, partido en el ρ, que ya lo habíamos calculado, 1,251, por el G, que son 9,81. ¿Cierto? Entonces podemos calcular el T en Z igual 0, y nos va a dar, aquí nos va a dar en Kelvin, ojo, nos va a dar 285,078. Entonces, la diferencia de temperatura entre la parte más arriba y más abajo va a ser restarle lo otro, que si se acuerdan eran 12 grados, entonces la temperatura en Z igual 3 son 12 grados Celsius. Entonces, perdón, hay que sumarle 273 para pasar a Kelvin, nos va a dar 285 Kelvin. Entonces la diferencia de temperatura es 0,078 grados Kelvin o grados Celsius, exactamente lo mismo. La diferencia en Kelvin es igual a la diferencia en Celsius, así que da lo mismo. La diferencia de temperatura que nos pedían, muy chiquitita, es esta de acá. Sí, creo que hay alguna duda, o se va entendiendo bien hasta ahora. Entiendo que esto se puede tornar un poco enredado, pero en general siento que es un problema relativamente de prueba, o como que podría llegar a ser de prueba. Ya, cualquier cosa, por favor, me preguntan. Y gracias por quedarse. Ya lo voy a alcanzar a terminar, yo creo. Ahora la parte B. Pero estoy escribiendo la cuestión rápida. En la parte B, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden, si ya no se puede considerar la masa específica constante a lo largo de la altura y la temperatura es desconocida, pero se sabe que el ρ en Z igual 3 es el valor calculado en A, y crece linealmente 0,05 kilogramos partido en metro cúbico por cada metro que baja, determina la presión al fondo del pistón. ¿Cierto? Nosotros nos están diciendo que la temperatura es desconocida, pero nosotros sabemos cuánto vale la presión en Z igual 3 y cuánto vale el ρ en Z igual 3. ¿Ya? Está como pegado esto. Ya. La presión en Z igual 3 es la misma presión que nosotros habíamos calculado acá, esta parte de acá. Son 102.281, y el ρ en Z igual 3 es igual a 100, estos son pascales, perdón, aquí se nos fue la unidad. Estos son 1,251 kilogramos partido en metro cúbico. Bueno, perdón, esto no es en Z igual 0, esto es en Z igual 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Calcular el ρ en Z igual 0. Si nosotros nos fijamos, la diferencia entre uno y otro va a ser 3 metros, ¿cierto? Entonces, como tenemos 3 metros, va a ser la presión en Z igual 3, como va a ir creciendo linealmente 0,05 por cada metro que baja, va a ser 0,05 por los 3 metros que bajar. ¿Ya? Entonces, nuestra presión final
va a ser 1,251 más 0,15, que es lo que le estamos sumando acá, y nos va a dar 1,401 kilogramos partido en metro cúbico. ¿Ya? Como no sabemos cuál es la temperatura en el fondo, ya no podemos aplicar ley de gases ideales, y vamos a tener que hacer algo medio fome. ¿Ya? Primero vamos a definir ρ en función de la altura. ρ en función de cualquier z va a ser el ρ del fondo, que es 1,401, menos 0,05z. ¿Cierto? Porque si crece linealmente hacia abajo, va a decrecer cada vez que suba. Nosotros estamos considerando z desde abajo hacia arriba. ¿Cierto? ¿Ya claro cómo está definido el ρ? Esta parte me importa un poquito. Que se entienda cómo está definido el ρ. ¿Ya? Bueno. Entonces, lo que voy a hacer ahora es la misma expresión que habíamos hecho antes, de integrar el z. En la anterior ustedes pudieron haber llegado y aplicado ley hidrostática, pero aquí no. ¿Por qué no podemos llegar y aplicar ley hidrostática? Ley hidrostática me refiero a ρGH. Porque ahora el ρ sí depende de z. Entonces vamos a tener que integrar desde z igual 0 y z igual 3 nuestra presión. Esto tiene que ser igual. El menos g, ese sí puede salir, pero el ρ no puede salir. ¿Ya? Nos va a quedar ρ en función de z adentro de la integral. Integrando desde 0 hasta 3 por dz. ¿Ya? La parte de acá es exactamente igual al problema anterior. Estoy escribiendo gigante, entre paréntesis. La parte de acá es exactamente igual al problema anterior. Nos va a quedar P de z igual 3 menos P de z igual 0 igual G por la integral desde 0 hasta 3 de la expresión que nosotros habíamos encontrado. 1,401 menos 0,05z de z. ¿Ya? Entonces, hacemos esta integral y vamos a tener, voy a pasar el menos, este menos de acá, aquí me faltó un menos, me lo comí, voy a pasar este menos acá para dar vuelta el PZ3 y Z0, ¿ya? Lo único que voy a hacer distinto en esta hoja. Entonces, voy a tener el P, ¿cierto? De Z igual 0, menos el P en Z igual 3, que es un dato conocido, tiene que ser igual a la integral. Ya nosotros, una integral súper simple, si ustedes se fijan, nos va a aparecer acá un z, y acá un z cuadrado, y tenemos que ir por 2. Nada muy complicado. Nos va a quedar que esto es igual a g, factor de 1,401z, menos 0,025, porque dividimos en 2, z cuadrado, evaluado en 3 y en 0. ¿Ya? Entonces, finalmente, ya después de todo este leseo matemático, P en z igual 0 va a ser igual a nuestra presión en 3, que lo va a pasar al otro lado sumando, y lo voy a escribir, solo ya sabemos cuánto vale, 102,281, más G, que vale 9,81, al evaluar en Z, todo se nos va a ir a 0, entonces solamente nos queda evaluar en 3, 1,401 por 3 menos 0,025 por 9, ¿ya? Y todo esto, ya después de todo este leseo matemático, vamos a tener que la presión en Z igual 0 es igual a 102,320 pascales. Y con eso terminamos el ejercicio de la ayudantía. Ya, gracias a los que van quedando. No sé si fue muy enredado o muy rápido. En verdad no quería pasarme de la hora, pero me dijeron que lo hiciera, así que no tenía ningún problema. Igual les voy a tratar de subir una pauta un poco más bonita. Y eso, muchas gracias por venir y espero le haya servido. Cualquier cosa, mi correo está en la ayudantía, no duden en preguntarme cuando sea. Muchas gracias, Y Chris. gracias a la Cata. Sí, gracias a la Cata también, que se pasó. Chao, chao. Fíjense, que les vaya muy, muy bien. Un abrazo. Gracias, Cata. Gracias a ti. Chao. Estoy bien. Chao.